Deciles. Cálculo de deciles. Se llama deciles a los valores que dividen la serie de datos en 10 partes iguales, cada una del 10%, de una serie de datos ordenada de menor a mayor. Si nosotros interpretamos de forma simbólica los deciles, tenemos la siguiente forma. Tenemos en esta línea en la que podemos ubicar acá el x menor, el valor menor de la serie de datos, y acá al final el valor mayor de la serie de datos. Entonces, si nosotros queremos interpretar de forma gráfica los deciles, tendríamos entonces una línea de menor a mayor y partida en 10 partes iguales, cada una del 10%. Entonces, así podemos nosotros interpretar, ¿verdad?, el valor de cada decil ubicado en lo que es a lo largo de la serie de datos. Y, por ejemplo, si nos dirigimos nosotros a analizar lo que es el decil 5, vemos que se ubica al 50% de la serie de datos. Entonces quiere decir de que el decil 5 va a ser igual al cuartil 2. Los cuartiles dijimos que eran medidas, ¿verdad?, que partían la serie de datos en partes del 25% cada uno, o sea, 4 partes. Por tanto, el cuartil 2 es igual al 50% de la serie. Asimismo, la mediana, que también es una medida de posición y que divide la serie de datos en 2 partes iguales, cada una del 50%. Ahora bien, vamos a hacer un cálculo de un decil. Vamos a hacer el cálculo del decil 2. Primero tenemos la información organizada en forma ascendente, o en el mejor de los casos, en nuestro ejemplo, vamos a trabajar con una distribución de frecuencias. El planteamiento es el mismo que trabajamos en los cuartiles. Tenemos entonces acá una tablita que nos dice que corresponde a un grupo de 600 jóvenes aspirantes a la Academia de Seguridad Pública, y que esta información está organizada de acuerdo a la estatura de cada uno de los aspirantes. Entonces, para calcular el cuartil 2, ¿qué vamos a hacer? Primero, organizar la información, ¿verdad?, de forma ascendente o en una tabla de distribución de frecuencias, como es en este caso. Aclaro de que no estamos trabajando nosotros en este tema con series simples, sino que estamos trabajando únicamente con distribución de frecuencias. Entonces, ya tenemos superado el punto número 1, vamos al punto número 2. Calculamos también la frecuencia acumulada, porque vamos a ocuparla en este cálculo. Paso número 3 es localizar la clase en la cual se ubica el cuartil, el decil 2. Entonces, como estamos trabajando con deciles, ahora dividimos n entre 10. En los cuartiles dividíamos n entre 4, porque son 4 cuartiles, ahora son 10 deciles. Es n entre 10 por el número del decil que estamos calculando, que en este caso es el número 2. Nos da 120. 600 entre 10, 60 por 2, 120. Acá tenemos el planteamiento de la localización. Entonces, ahora vamos a buscar nosotros ese dato en la tabla que tenemos de información. ¿Qué hacemos con el 120? Buscamos en la frecuencia acumulada de arriba hacia abajo en donde cabe 120. Y vemos que cabe en la primera frecuencia. No, ¿verdad? No cabe en 114, cabe en esta otra frecuencia acumulada. Entonces esta es la clase de el decil 2. El siguiente paso es sustituir los datos en la fórmula, y acá tenemos la fórmula del decil. La fórmula del decil es exactamente igual, ¿verdad?, a la fórmula de los cuartiles. Asimismo, los percentiles y la mediana es muy similar, solo va cambiando en qué. Primero cambió el índice, ahora es D de decil. Ponemos el 2 porque es el decil 2 que estamos buscando. N entre 10 deciles por el número del decil que estoy calculando, que en este caso es 2, entre la frecuencia absoluta del decil 2, frecuencia acumulada anterior, intervalo de clase. Si nosotros, o ustedes, mejor dicho, si ustedes jóvenes estudiantes dominan bien la fórmula de la mediana para datos agrupados, fácilmente podrán hacer también el cálculo de los cuartiles.
Igual, si ustedes dominan la fórmula de los cuartiles, igual van a poder trabajar con los deciles. ¿Por qué? Porque la fórmula es exactamente la misma. Solo cambia, ¿verdad? Cuando ya nosotros pasamos de cuartiles a deciles, acá dividimos entre 10, multiplicamos por el decil que estamos calculando, y lo demás, pues solo cambiamos acá el símbolo, ¿verdad? Lo que es el símbolo, y luego pues el número del decil que estamos buscando, que pueden ser 9, ¿verdad? Decil 1, 2, 3, 4, 5, decil 7, 8, 9, hasta acá. No se calcula el decil 10, porque el 10, la respuesta es el mismo 100%. Al igual que los cuartiles, aunque son 4, solo calculamos 3. El cuartil 4 no se calcula porque es igual a 100%, entonces son 9 deciles. Sigamos entonces con nuestro cálculo. Ahora pues ya identificamos la clase a la que pertenece el decil 2. Ahora venimos y vamos a sustituir los datos en la fórmula. Tenemos entonces la clase del decil y buscamos el límite inferior de la clase, de 165, n entre 10 por 2, 120 menos frecuencia acumulada anterior, que es 114, entre la frecuencia absoluta de la clase del decil 2, que es 295, por 5 intervalos de clase. Y llegamos a la respuesta, nos da 165.10. Entonces, ojo, ¿verdad? Por acá ponemos una advertencia de que, o una sugerencia, mejor dicho, ¿verdad? Para que respetemos el orden de la citación de la fórmula para que no nos cueste resolverla. 600 entre 10 por 2 menos 114 entre 295 por 5 y más 165. Así es que ya tenemos el cuartil 2. La interpretación, ¿cuál es? Que el 20% de los aspirantes tiene una estatura máxima de 165.1 centímetros. El 80% tiene estaturas mayores a 165.1. Así es que vimos ahí nosotros el ejemplo del decil 2.